Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estén escuchando este podcast. Nosotros somos el equipo número 8 de la materia de TICS en la Universidad Autónoma de Guerrero, en la Facultad de Medicina. Su servidora es Barajas Tavares Valeria y el día de hoy les traemos un podcast con el tema de la primera semana del desarrollo embrionario. Pero antes quiero dar una pequeña introducción del tema haciendo referencia que la biología del desarrollo estudia la ontogenia, que son los procesos mediante los cuales los organismos crecen y se desarrollan, teniendo en cuenta que la ontogenia es la formación y desarrollo individual de organismos, refiriéndose en especial al proceso embrionario. Otro punto que hay que destacar antes de empezar con el tema principal son los periodos en los cuales se clasifican el periodo embrionario. Del día 0 a la tercera semana se conocerá como periodo preembrionario. De la cuarta semana a la octava semana cambiará el nombre a periodo embrionario y por último de la novena semana al nacimiento cambiará el nombre a periodo fetal. También debemos de tener en cuenta los planos embrionarios. A pesar de que se conservan los mismos planos y ejes, están referidos a un adulto. El embrión no está de forma recta, está de forma curveada y la localización de estas pueden variar según la etapa del desarrollo. Asimismo, la nomenclatura es distinta en el desarrollo. Ahora pasaremos a hablar sobre el tema principal, el cual es la primera semana de desarrollo embrionario, sobre los procesos biológicos que destacan. En el día 0, el proceso biológico que destaca es la fecundación, la cual tendrá lugar en el tercio distal de la trompa de Falopio y se le conocerá como célula, huevo o cigoto. Antes de continuar con el resto de los días, hay que dejar en claro que en algunos libros, dependiendo del autor, este día 0 no es tomado en cuenta, mas sin embargo en otros sí, como es el caso del libro de Moore y Lachman. Ahora nosotros decidimos tomar en cuenta este día, ya que como mencionamos, siguen haciendo eventos relevantes y cabe mencionar que nosotros estamos tomando como referencia el libro de Moore y Lachman. Ahora sí, daremos de forma más general los sucesos que ocurren a lo largo de la primera semana, de una forma no tan exacta con los eventos. Posteriormente a esto daremos un énfasis en los eventos que ocurren en cada día. Ahora sí, sin más dilatación, comenzaremos. Los ovocitos son producidos por los ovarios y después expulsados de este órgano durante la ovulación. Las fibras de las trompas uterinas arrastran el ovocito hacia la ampolla, donde éste puede ser fecundado. Cuando un ovocito entra en contacto con un espermatozoide, completa la segunda división meiótica, lo que genera la formación de un ovocito maduro y de un segundo cóspulo polar. El núcleo del ovocito maduro constituye el pronúcleo femenino. Después de que el espermatozoide se introduce en el ovocito, su cabeza se separa de la cola y aumenta de tamaño para convertirse en un pronúcleo masculino. La fecundación se completa cuando se unen los pronúcleos masculino y femenino y se mezclan los cromosomas maternos y paternos durante la metafase de la primera división meiótica del cigoto. Después, a medida de que discurre a lo largo de la trompa uterina hacia el útero, el cigoto experimenta un proceso de segmentación, lo cual es una serie de divisiones mitóticas celulares mediante el cual se forma cierto número de células más pequeñas, las cuales son los blastómeros. Aproximadamente 3 días después de la fecundación, entra en el útero una masa celular redondeada y compacta, constituida por 12 o más blastómeros, la mórula. Se forma una cavidad en el interior de la mórula, que se convierte en el blastocisto, constituido por el embrioblasto, el blastocele y el trofoblasto.
El trofoblasto abarca al embrioblasto y el blastocele, y más adelante forma estructuras embrionarias y la parte embrionaria de la placenta. Bien, de 4 a 5 días de la fecundación se desprende la zona pelúcida y el trofoblasto adyacente al embrioblasto se ancla al epitelio endometrial. Después, el trofoblasto existente en el polo embrionario se diferencia en dos capas, una externa, el sincitiotrofoblasto, y una interna, el citotrofoblasto. El sincitiotrofoblasto infiltra el epitelio endometrial y el tejido conjuntivo adyacente. Al mismo tiempo, en la superficie profunda del embrioblasto se forma una capa cúbica de hipoblasto. Hacia el final de la primera semana, el blastocisto está implantado superficialmente en el endometrio. Ahora estaremos hablando sobre el evento más relevante de la semana 1. Este proceso biológico es conocido como segmentación. Este tendrá lugar en la trompa uterina y a esta estructura embrionaria se le llamará blastocisto. A este periodo se le llama periodo preembrionario. Muy bien, acabamos de hablar de los eventos generales más importantes que ocurren durante la primera semana. Ya hablamos sobre algunas generalidades importantes que ocurren durante la primera semana de desarrollo. Para recalcar, la fecundación es el proceso por el cual los gametos masculinos y femeninos se fusionan. En el primer día ocurre la fecundación, es decir, cuando los gametos masculinos y femeninos, espermatozoides en los hombres y ovocitos secundarios en las mujeres, se fusionan. Esto pasa en el primer día, que dura aproximadamente 24 horas y tiene lugar habitualmente en la ampolla de la trompa de Falopio. Gracias a la fecundación se crea un cigoto. Este tiene 46 cromosomas, por lo tanto es una célula diploide y está rodeada por la zona pelúcida. Ok, en el segundo día ocurre la segmentación. El cigoto sufre una serie de divisiones mitóticas que incrementan su número de células. La primera división tiene aproximadamente 30 horas después de la fecundación, y las células que resultan de estas divisiones reciben el nombre de blastómeros. La siguiente división da como resultado 4 blastómeros, y tiene lugar a las 40 horas después de la fecundación. La tercera segmentación comprende la etapa de las 8 células y en este estado los blastómeros alcanzan el máximo contacto entre sí, formando una esfera celular compacta que se mantiene unida por uniones estrechas. A este proceso se le conoce como compactación. Por consiguiente, alrededor del tercer día las células del embrión compactado se dividen para formar la mórula, de 16 células. Las células en el interior de la mórula constituyen la masa celular interna, la cual dará origen al embrión y por eso se denominará embrioblasto. Las células que lo rodean constituyen la masa celular externa, la cual dará origen al trofoblasto, que en un futuro dará origen a la placenta. Ahora, en el cuarto día, la mórula ingresa al útero y comienza a penetrar líquido a través de la zona pelúcida hacia los espacios intercelulares de la masa celular interna. Esto da como resultado un espacio relleno de líquido llamado blastocele. En este momento, el embrión denominado blastocisto y el embrioblasto se posicionan en el polo denominado polo embrionario y las células del trofoblasto se aplanan y constituyen la pared del blastocisto. Muy bien, continuando con el seguimiento de los días, en el quinto día no suceden tantos eventos relevantes, mas sin embargo se elimina la zona pelúcida y esto permite que el blastocisto se una al endometrio del útero materno. Posteriormente, al quinto día, al sexto día ocurre la implantación. El blastocisto se adhiere al endometrio por medio del polo embrionario. La ubicación más frecuente es el tercio medio superior de la pared posterior del útero y al unirse al trofoblasto se divide en dos capas, una capa interna y una capa externa.
La capa interna se llama citotrofoblasto y la capa externa se llama sincitotrofoblasto. Este produce la hormona gonadotropina coriónica humana HCG. Muy bien, con esto concluimos los datos de la primera semana y cabe recalcar que nosotros recopilamos la información del libro de Moore y Lachman. Hay más libros, pero estos contienen la información mucho más exacta. Ahora, para concluir, nosotros decidimos darles un vistazo de la segunda semana con respecto a la primera semana. A medida de que se produce la implantación del blastocisto, se producen cambios morfológicos en el embrioblasto que generan un disco embrionario bilaminar, el cual está constituido por el epiblasto y el hipoblasto. El disco origina las 3 capas germinales que forman todos los tejidos y los órganos del embrión. Las estructuras extraembrionarias que se forman durante la segunda semana son la cavidad amniótica, el apnios, la vesícula umbilical, saco vitelino, el tallo de conexión y el saco coriónico. Como vistazo final, veremos la finalización de la implantación del blastocisto. La implantación del blastocisto se completa durante la segunda semana. Se produce durante un periodo de tiempo específico correspondiente a los 6 a 10 días posteriores de la ovulación y la fecundación. Conforme se implanta el blastocisto, aumenta la cantidad de trofoblasto que establece contacto con el endometrio y se diferencia en 2 capas. Una capa interna denominada citotrofoblasto que presenta actividad mitótica. Esto quiere decir que muestra imágenes visibles de mitosis y que genera nuevas células mononucleares que migran hacia la masa cada vez mayor de sincitotrofoblasto, donde se fusionan y pierden sus membranas celulares. La segunda capa es el sincitotrofoblasto, una masa multinucleada en rápida expansión en la cual no pueden discernirse los límites celulares. El sincitotrofoblasto penetra el tejido conjuntivo endometrial mediante un proceso de invasión intersticial y así el blastocisto queda incluido lenta y completamente en el interior del endometrio, que se deja proliferar. Las células del sincitotrofoblasto desplazan a las células endometriales en la zona de la implantación. Las células endometriales sufren apoptosis, lo cual es muerte celular programada, lo que facilita este proceso de infiltración. Las células del tejido conjuntivo que rodean el sitio de implantación acumulan glucógeno y lípidos y adquieren un aspecto poliédrico. Algunas de estas células, las células deciduales, experimentan degeneración en la zona adyacente al sincitotrofoblasto infiltrante. El sincitotrofoblasto engulle a estas células y las utiliza como una rica fuente de nutrición embrionaria. El sincitotrofoblasto elabora una hormona glucoproteica, la HCG, que alcanza la sangre materna a través de las cavidades aisladas llamadas lagunas, existentes en el sincitotrofoblasto. La HCG mantiene la actividad hormonal del cuerpo lúteo en el ovario durante el embarazo. El cuerpo lúteo es una estructura glandular endocrina que secreta estrógenos y progesterona para mantener la gestación. Existen técnicas de radioinmunoanálisis con un elevado nivel de sensibilidad que permiten detectar la HCG y en las que se basan las pruebas de embarazo. Al final de la segunda semana, el sincitotrofoblasto produce la cantidad suficiente de HCG como para ofrecer un resultado positivo en la prueba de embarazo, incluso a pesar de que en ese momento la mujer no esté todavía consciente de que está embarazada. Bueno, con esto concluimos el podcast del día de hoy. Esperamos que les haya sido de su agrado.
Nosotros somos el equipo número 8 de nombre ACAMED de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero. De nueva ocasión les recordamos que la información de este podcast fue recopilada de los libros Moore y Lachman y les agradeceríamos si nos siguen en nuestro canal de YouTube, en donde encontrarán contenido acerca de la tecnología relacionada con el área de la salud, y les pedimos que nos regalen un like. Sin nada más que agregar, esperamos que tengan un lindo día, tarde o noche. Habló con ustedes su servidora Valeria Barajas Tavares. Se despide ACAMED.